Bueno, hoy vamos a ver ya modelos de crecimiento microbiano. ¿En qué se basan los modelos de crecimiento microbiano? Bueno, pues hasta la clase pasada habíamos visto que la velocidad específica de crecimiento permanecía constante a lo largo de la cinética, lo cual es falso completamente. Es completamente falso. La velocidad de crecimiento varía de acuerdo a varios factores. Entre ellos está la temperatura, la concentración de sustrato, la concentración de biomasa, la edad de la célula, pH, concentración de producto, etc. Entonces, la velocidad de crecimiento no es constante. Está muy, muy lejos de serlo. Y uno de los primeros parámetros es poner entonces a la velocidad específica de crecimiento μ como una función que depende del sustrato. Ya saben, estamos así como lo que trabaja en f de x es igual a una parte de x. Ponen la x a tal valor, cosas así, ¿no? Bueno, entonces aquí en este caso, la μ, dependiente del sustrato, vamos a observar algo muy característico. Alcanza un valor máximo. Alcanza una velocidad máxima. Y esa velocidad, bueno, entonces esto es μ, vamos a medirla ahorita en horas a la -1. Y aquí en este eje vamos a poner la concentración de sustrato en gramos sobre el litro. Y bueno, normalmente cuando trabajamos a concentraciones altas de sustrato, a concentraciones muy altas, tenemos una velocidad prácticamente de crecimiento igual a la máxima. De hecho, no hay, experimentalmente incluso encuentras valores así. Pero bueno, es cuestión de medir, de sacar más datos y ya la línea de tendencia es eso. Pero bueno, entonces al ir bajando la concentración de sustrato, al irla disminuyendo, encontramos algo así. Conforme te acercas a cero, la velocidad de crecimiento es cero. Y obviamente, si no hay sustrato, pues no crece el microorganismo, obviamente. Y entonces, al trazar la línea de tendencia, la tendencia es muy, muy clara. Haz esto. Entonces, encontramos aquí otro parámetro. Así, bueno, aquí todavía no. Perdón. Esto me habían mencionado hace unas clases que se parece mucho a la curva que tiene un capacitor en carga y descarga y eso, exactamente. Nosotros si vemos algunas ecuaciones, por ejemplo, de la forma y es igual a E a la X. Esto se comporta, si este es el 0, este es 1, esto hace esto. Si nosotros vemos la gráfica de Y es igual a E a la menos X, nuevamente, aquí va siendo 0, este es el 1, hace esto la ecuación, bueno, la gráfica. Tiene asíntota 0, también su asíntota es hacia 0. Entonces aquí nosotros vemos algo, el eje de las X es la asíntota. De aquí se va a levantar exponencialmente, se levanta exponencialmente hacia arriba. Pero también aquí nosotros observamos algo, no vamos a poder trabajar con concentraciones de sustrato negativas, no existen. Entonces, el sustrato negativo no lo vamos a poder trabajar. Entonces, nada más nos interesa de automático la parte positiva. Ahora, si nosotros vemos otra gráfica, Y es igual a 1 menos E a la menos X, nosotros, entonces, vamos a tener la siguiente curva. Este es el 0, este es el 1, y Y es igual con 1, es una línea recta. Ahí está. Y la otra curva, la de E a la menos X, hace esto. Acercando asintóticamente hacia 0. Ahora, entonces, si a este valor, al valor de E a la menos X, lo volvemos negativo y le sumamos 1, o al revés, si al 1 le restamos ese valor,
tendríamos que prácticamente el 0 vale 1. 1 menos 1, 0. Y en un valor infinito, cuando tengo una concentración de sustrato que tiende a infinito, entonces E a la menos infinito es 0. 1 menos 0 es 0. Entonces, perdón, 1 menos 0 es 1. Entonces, a una concentración muy alta de sustrato tengo este comportamiento. Y entonces, al irle restando 1, cada uno de estos valores que está aquí, lo que voy a observar es esto. Y entonces, ese es el modelo de Tessier. Obedece a esta fórmula. Entonces, el modelo de Tessier dice así, que la velocidad específica de crecimiento dependiente del sustrato es igual a la mu max, a la velocidad máxima de crecimiento, que es esta, que multiplica a 1 menos E a la menos S entre una constante que se llama Ks. Esta Ks, en realidad, ¿qué es físicamente hablando? Bueno, lo que voy a obtener exactamente aquí en la Ks es que cuando la concentración de sustrato vale exactamente Ks, que va siendo por aquí, Ks es una concentración de sustrato, y por lo tanto, como es una concentración de sustrato, sus unidades son gramos de sustrato sobre litro, o sobre metro cúbico, lo que quieran, ¿no? Pero bueno, entonces Ks es una concentración, por lo tanto se mide en gramos sobre litro. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad específica de crecimiento? Exactamente cuando el sustrato sea igual a Ks. Ah, bueno, eso tenemos que desarrollarlo. ¿Cómo lo hacemos para investigarlo? Bueno, si el sustrato y Ks son iguales, esto va a dar 1, porque son iguales. Entonces, al dividir esto entre esto, pues da 1. Entonces queda E a la menos 1. Entonces, si se alcanza a ver aquí. Entonces queda que mu va a ser igual a mu max por 1 menos E a la menos 1. Y E a la menos 1 es igual entonces a mu max por 1 menos 1 sobre E. Y esto aproximadamente es como, bueno, esto da como 0.3 y esto es 1. Entonces esta fracción te da como 0.67, algo así. Ahorita la hacemos más gráficamente. Y entonces, precisamente como este es un valor constante, cuando tengas una fracción del crecimiento igual a 1 menos E a la menos 1, entonces es cuando ubico a mi Ks en base al crecimiento. Esta gráfica, pues está muy bonita y cosas así. Físicamente, ¿qué va haciendo? Ahí estoy viendo que no se ve la última parte. Físicamente, ¿qué va haciendo la Ks? Físicamente, Ks va siendo la constante de afinidad al sustrato. Entre más afín sea el microorganismo al sustrato, más pequeña es Ks. Entonces, por ejemplo, organismos muy afines a su sustrato tienen Ks de miligramos por litro o menos de miligramos. O sea, de tal manera que tú cuando haces el crecimiento, esta parte no la ves, nada más ves esto. O sea, como casi nunca estudias miligramos por el efecto de los miligramos por litro, sino te vas a 0.1, 0.2, 3, 4 gramos. No observas esto, nada más observas esta parte, que crece casi a velocidad constante. Eso es muy típico de una bacteria, una levadura que crece según el modelo de Tessier. Vamos a verlo. Bueno, les decía, Ks es la constante de afinidad del microorganismo hacia el sustrato. Eso es qué tan asimilable es ese sustrato para el microorganismo. Eso, haciendo una analogía, por ejemplo, a humanos, más bien, primero con bacterias. Si, por ejemplo, Escherichia coli y Saccharomyces cerevisiae son muy afines a la glucosa.
bueno, Saccharomyces más a la sacarosa que a la glucosa, pero bueno, pueden comer glucosa. Entonces, la KS es muy pequeñita, es muy, muy, muy pequeñita. Pero, por ejemplo, algunas cepas de Escherichia coli, aunque también depende de la cepa, algunas cepas tienen capacidad de degradar la sacarosa. Entonces, si tú les pones sacarosa, también pueden comer sacarosa, pero la KS de la sacarosa es un poquito más alta. Es un poquito más alta. Para Saccharomyces cerevisiae, pues igual le vale se hace glucosa sacarosa. De hecho, creo que le gusta más la sacarosa que la glucosa. Tal cual, porque tiene las enzimas muy, muy expresadas, la invertasa para degradar la sacarosa. Pero bueno, si le cambiamos el sustrato, por ejemplo, glicerol, la Saccharomyces difícilmente le entra glicerol, o sea, sí puede, pero le va a costar trabajo. Entonces la KS va a estar más alta. Entonces nosotros observamos más fácilmente esta curva. Y Escherichia coli, pues también le entra glicerol, pero le entra menos que la glucosa, entonces también vamos a observar la curva más fácilmente. Eso, ahora sí, haciendo una analogía con humanos, por ejemplo, no es lo mismo que comamos glucosa o sacarosa a los humanos. De hecho, glucosa o sacarosa para nosotros es casi lo mismo. Está muy asimilable, muy, muy asimilable. Entonces, con poquito nos entramos, digamos que en energía. Por eso los refrescos que tienen kilos y kilos de azúcar te hacen entrar en calor o te hacen estar más activo cuando tienes el azúcar baja. Pero, por ejemplo, aquellos que hayan trabajado así de un trabajo duro, físicamente hablando, si se toman un dulce, un refresco, algo con mucha cantidad de azúcar, no los hace estar activos todo el día. Si el trabajo es físico y requiere todo el día. A menos que estés tome todo el día ese azúcar. Entonces, para trabajos muy pesados, lo que requieres es, por ejemplo, azúcares que estén menos disponibles, o sea, almidones o grasas. Por eso el trabajo ideal para una persona que hace trabajo duro es, por ejemplo, una torta de tamal. O sea, almidones con grasa elevados a la N potencia, más bien carbohidratos elevados a la N potencia, y eso hace que la glucosa esté disponible todo el día. Entonces, digamos, no la velocidad de crecimiento celular de los humanos, pero sí la actividad de las células. La actividad de las células es muy fácil de ver con esto, y con sacarosa. Vamos a ver qué me está pintando esta cosa. Es que trabó como 2 veces, profe. 2. Y sí, entonces les digo que, bueno, les decía de la analogía de los carbohidratos hacia el humano. O sea, nosotros cuando asimilamos carbohidratos complejos, pues se están liberando lentamente y mantiene esa actividad alta celular por lo menos mucho tiempo. Y también es contraproducente porque no debes de consumir muchos carbohidratos si no haces ejercicio, porque se van a otras rutas metabólicas que luego vamos a ver muy feas. Bueno, vamos a ver esto matemáticamente cómo se comporta. Ok, entonces, el modelo de Tessier se comporta de esta manera. El resultado de dos curvas. Esta que es la exponencial, que desciende y hace asíntota 0, y la constante igual con 1, o igual a 1. Y entonces esta constante 1 la vamos a multiplicar por mu max, y de tal manera que entonces cuando el sustrato tiende a ser muy grande, algo grande entre un número relativamente grande o pequeño, de todos modos, si esto es mucho más grande que KS, entonces este número es grande. Entonces E elevado a una potencia negativa muy grande va a tender a 0, y entonces al 0, al ser restado de 1, pues me queda 1, y 1 por mu max, pues me da mu max, dando entonces como resultado esta curva más o menos. Vamos a hacer entonces un ejemplo de cómo se comporta. Primero vamos a suponer una mu máxima de 1 hora, no, 1.5 para que se vea la diferencia de hora. 1.5 horas a la menos 1. Vamos entonces a suponer una KS de
0.02. Y es una unidad de gramos por litro, gramos sobre litro. Es una unidad de concentración. Ahí. Es una unidad de concentración. Entonces sus unidades son gramos sobre litro. Ahí está. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Que al variar la concentración de sustrato, vamos a observar una velocidad de crecimiento variable. Entonces, si hacemos, digamos, este tipo de curvas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nosotros calculamos la mu. Bueno, entonces voy a volver a poner... Así vamos a tomar la captura de pantalla. Y lo pegamos ahí. Y ahí está. Entonces, decía. Entonces, la fórmula que vamos a usar es igual a la mu max, que es esto. Ahí está. Me multiplica a 1 menos la exponencial elevada a la S, primero a la menos S, esta columna va a ser las S, y todo esto dividido entre KS. Ahí está. Y entonces cerramos paréntesis y le damos Enter. Y entonces vemos que a una concentración de sustrato de 1 gramo por litro, pues vemos esto. Bueno, primero vamos a recorrerlo. Como vamos a bajar, le pongo aquí el signo de dinero para que al momento de que recorra, todas las que están en la columna B no se modifiquen. Y vean, prácticamente tú la ves constante. Entonces, si yo agarro y grafico la velocidad de crecimiento, insertar, gráficos, dispersión. Esto es lo que voy a observar. Entonces, aquí tengo el sustrato contra la velocidad de crecimiento. Vean, o sea, no hay diferencia. Entonces, por eso el modelo de TESIA tiene que ser tomado con mucha precaución para poder graficar. Entonces, no me conviene tomar, digamos, estas concentraciones de sustrato porque no estoy viendo nada. ¿Qué pasa si lo cambio, por ejemplo, una concentración más bajita de sustrato, 0.5? Ya grafiqué 0.5 y aquí sigue sin verse nada. Ah, no está graficado, perdón. Ahí está la gráfica. Profesor, ¿podría comentar otra vez por qué cuando son números grandes, bueno, como que acaba de comentar? Ah, es que vean, bueno, es que normalmente la KS son valores muy pequeños de concentración. Entonces, aún a un gramo por litro, un gramo por litro de glucosa o de sacarosa, lo que tú quieras, es una concentración bajita. Y sin embargo, está creciendo el microorganismo casi a la velocidad máxima, que es 1.5. Solamente hasta ahorita que le puse 0.25 gramos, o sea, 250 miligramos por litro, ya bajó la velocidad de crecimiento. Y aún así, tú no detectas la diferencia entre esto y esto experimentalmente. Cuesta mucho trabajo. Tienes que aumentar la concentración de sustrato de manera exponencial, o más bien reducirlo de manera exponencial. Voy a hacer, Ya. sí, voy a hacer otro. Es como por el comportamiento de la función, ¿no? Por así decirlo. Ajá, vean. Punto 1, ya a lo mejor esto y esto, pues tú dices, ah, no, no es la velocidad máxima, está un poquito más abajo, pero híjoles, cómo cuesta trabajo, Punto 0.075. Vean. Aquí, pues dices, bueno, a lo mejor no es pero estamos ya hablando que la diferencia es al segundo decimal. Ahí todavía sigue costando trabajo, o sea, un 5% de error experimental más menos de una determinación que le tosiste, que tomaste mal el volumen, lo que sea. Esto y esto no van a ser diferentes. 0.05.
Bueno, aquí sí ya hay una diferencia. Este yo creo que sí es más notable. Pero es que este y este son muy similares. Y de todos modos, este sigue siendo más del doble de KS. Vamos a seguirle. 0.0, 4. 0.03. 0.02. 0.01. 0.005. Vean, entonces, para más o menos observar algo, digamos que esta tendencia tendría que trabajar, bueno, de hecho voy a eliminar los de arriba. Tendría que trabajar prácticamente de mi valor de KS, que es este. Ese es mi valor de KS. Y trabajarlo 10 veces menos y hasta 10 veces más para observar, bueno, como digo, 20 veces menos y 20 veces más para más o menos observar la curva. ¿Ya lo ven? O sea, ya aquí este punto 5, voy a quitarlo también, este punto 5. Solamente a pequeña escala, sí, pero muy pequeña, se logra observar la línea de tendencia. Sí está medio criminal, ¿no? Para observarlo. Por eso el modelo de Tessier se utiliza, o sea, como no puedes decir que esto es una línea recta, o sea, aquí nada más, la mayoría de las veces, tú nada más observas aquí una línea recta. Dices, ay, qué raro, a una concentraciones muy bajas nunca disminuyó, sí, pero porque estos puntos no los estoy viendo. A lo mejor, si empieza mi escala en 1, es más, aunque empiece en punto 5, ve, y ya ni el Excel sabe, aquí es, ni el Excel lo trabaja la diferencia, todo es 1.5 y ya. Entonces, bueno, vamos a darle una ayudadita. Entonces, ve, tú verías esto, y dices, ay, qué raro, a una concentraciones bajas crece a la misma velocidad, no tiene influencia el sustrato. Sí la tiene, nada más que que hay que buscar la KS. Entonces, algo que casi nunca se hace es aumentar la concentración de sustrato exponencialmente. Digo aumentar porque sería de aquí para arriba, donde harías la curva. Y entonces ese es el detalle con Tessier. Es muy difícil de observar, porque la mayoría de las KS son muy pequeñas con Tessier. Ahora, ¿qué es esta fracción? Esa fracción, cuando S vale KS, es 1 menos la exponencial elevado a la menos 1. Y ese es el 63% que les había puesto en el pizarrón. Cuando observes, digamos, la velocidad máxima, así, por ejemplo, tú trazas esta curva, y tú observas que la velocidad máxima es como en 1.5. Entonces agarras y dices, bueno, voy a investigar dónde está más o menos mi KS. Entonces, divido todo entre la mu max, que estoy observando que es 1.5, según mi gráfica. Y entonces, al momento de que divida, busco dónde vale el 63%, y ahí donde vale el 63%, ese es mi valor de KS. Estoy dividiendo esto entre 1.5 para obtener la fracción. Ahora sí que esta fracción que está dentro del paréntesis. Entonces, para ello estoy dividiendo mu entre mu max, para nada más quedarme esto, y donde este valor que está dentro del paréntesis vale el 63%, ese es mi KS. Y esa es la forma en la que gráficamente yo puedo identificar el comportamiento de Tessier. Vamos a hacer otro. Bueno, vamos a hacer otro artilugio. ¿Qué puedes hacer? Esto lo dejamos aquí. No. Control C, Control V. Vamos a ponerlo en la escala logarítmica.
Y bueno, entonces, así en escala logarítmica, si tú no observas esto, obviamente aquí se ve mucho más fácil que aquí. Si tú no llegas a observar esto, cómo se empieza a levantar, significa que no vas a encontrar a KS. Entonces, te vas ahí donde la fracción de tu crecimiento, donde tu fracción de crecimiento sea del 63%, que va haciendo más o menos por aquí. Entonces aquí este valor es el que tú tienes de la concentración de KS. Pero tienes que aumentar prácticamente la concentración de sustrato, la tienes que aumentar exponencialmente para observar esto. Entonces, no es fácil de observar. No se aumentas linealmente el sustrato. Si lo aumentas linealmente, olvídalo. Estás jugando al no quiero encontrarte. Bueno, entonces, igual, ¿qué es lo que pasa si la concentración es más alta? Si esta KS es más alta. Vamos a subirla 10 veces. 0.2. Vean, en esta como que empieza a verse, pero 0.2 es muy raro que encuentres una bacteria o una levadura con esta KS tan alta. Pero aquí, vean, apenas se ve. Y de todos modos, si empiezo a trabajar de 1 en 1, si trabajara nada más de 1 en 1 gramo, seguiría sin ver nada. Aquí a lo mejor se notaría un punto, pero tomamos con el zigzaguear de los errores de experimentales, a lo mejor no distingo que este punto está más abajo. Aquí, ¿qué es? Punto 2, aquí está este punto 2, entonces a lo mejor aquí es mi unidad experimental. Aquí sí, de todos modos lo sigo viendo. Entonces, si no observan este comportamiento en una gráfica donde el sustrato aumenta exponencialmente o del eje logarítmico, entonces no está bien su gráfica. Con esto no van a observar dónde está KS. Aquí sí. Pues son detallitos que vas manejando conforme vas haciendo cinéticas. Pues sí, vamos a hacer otro. Nuevamente, max. Son los new max. KS. Esto lo vamos a suponer de ahora 0.52. Una KS 0.34. Y nuevamente, entonces, si tomamos el sustrato, lo aumentamos exponencialmente. Control C. Entonces, calculando la mu, es igual a este valor por 1 menos la exponencial elevado a la menos S a la menos S, que ya sé que es negativo. ¿Por qué no me dejas poner? Creo que el comando es con E mayúscula. Creo que le dije, no sé. Ah, no, le vale al Excel le valen las mayúsculas. Bueno, está bien, voy a poner entre este. Ahí está. Nada más no me la hagas de emoción. Pero este es menos, ahora sí. ¡Ay! Ah, es que puse el menos de... Espérenme, menos. Ya. Ah, menso, pues sí. Les digo que aquí me falta el signo de dinero. Y aquí también. Profe, ya sé que no es curso de Excel, pero ¿por qué colocó el signo de para tener como pivotes esos dos números? Para que no se muevan esas celdas. Ah, Cuando bueno. las arrastras hacia abajo, para que no se sigan moviendo, ve. Aquí entonces tengo B28 y B29. Entonces aquí también sigo teniendo B28 y B29. Y vean, es el mismo comportamiento si el eje es normal
lo tengo que hacer en escala logarítmica para observar algo, independientemente qué tan alta o baja sea tu KS. Yo les recomiendo 1000 veces que lo hagan así en escala logarítmica, porque si no es muy difícil de ver. Y ya se acabó el video. Bueno, piensen si tienen dudas.